en esta mañana. Celébralo, iglesia, ahí donde estás. Puedes decirle a viva voz: grande y eterno es Jehová. Él es grande y eterno, solamente las voces. Oh, te exaltamos en esta mañana, porque tú sigues siendo Dios, majestuoso, poderoso es Dios. Oh, su gloria. Oh, hay victoria en esta mañana. Hay victoria en esta mañana. Grande, oh eterno eres, Señor, Padre de la gloria. Te exaltamos, Señor, como lo que tú eres. Te exaltamos como lo que tú eres, Rey de reyes y Señor de señores. Tu gloria es eterna. Tu gloria es eterna. La victoria, la victoria, la victoria. Grande y eterno. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, hay una iglesia que te exalta en esta mañana. Hay una iglesia que te exalta con poder. Oh, majestuoso. Su gloria permanecerá. La victoria es tuya. Grande y eterno tú eres. Grande y eterno. Aleluya. Oh, te exalto. Oh, te glorifico tu palabra. Bendigo tu nombre. Multiplica tu verdad. Manifiesta tu gracia sobre esta iglesia, sobre tus hijos, en el poder de la Escritura. La victoria y la victoria. La victoria es tuya. La victoria es tuya, oh Jehová. Oh, la victoria es tuya. La victoria es tuya, oh Jehová. Celébralo con fuertes palmas y dile: Señor, la victoria es tuya, oh Jehová. Oh, hay una iglesia que puede celebrar al Cristo. Levanta sus manos y dice: Señor, te celebramos a ti, te honramos a ti, glorificamos tu nombre, porque la victoria, la victoria, la victoria, Señor, es tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Celébralo con fuertes palmas en esta mañana. Hay victoria en Cristo, iglesia. Hay victoria en Cristo. Oh, yo no sé usted, pero yo sé que hay victoria en Cristo. En todo lo que queremos enfrentar, en todo lo que quiere venir delante de la iglesia, diga: hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Buenos días, amados. Saludamos nuevamente a la iglesia del Señor. Esa iglesia expectante, esa iglesia que sabe que hay una dinámica del reino, esa iglesia que sabe que fue llamada para grandes cosas, una iglesia que está santificada en Cristo. Diga: estamos santificados en Cristo. Una iglesia verdadera, porque camina en la verdad de Dios, se mueve en la verdad de Dios. Una iglesia, aunque hoy tenga pocas fuerzas, diga: aunque hoy tenga pocas fuerzas, yo sé que mi fuerza viene del Señor, porque hemos guardado esa palabra de fe. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia que ha guardado, diga, la palabra, pero que tampoco ha negado su nombre. Y es lo interesante para nosotros como iglesia, poder guardar la palabra de Dios y no negar su nombre. ¿Dónde está la iglesia que no ha negado el nombre del Señor? No. ¿Dónde está realmente la iglesia que no ha negado el nombre de Cristo? Así es. La iglesia que no ha negado el nombre de Cristo, diga, está presente, es evidente, se ve en ella, en su estructura corporal,
pero también espiritual, la esencia de Cristo. ¿Usted sabe qué es eso? La esencia. Eso cuando usted se pone un perfume y la gente le dice, wow, eso es Carolina Herrera, eso es Gucci. ¿Por qué? Porque tiene una esencia. Pero diga, tenemos la esencia de Cristo. Tenemos la esencia de Cristo. Un olor fragante que donde quiera que yo me mueva, la gente tiene que oler esa fragancia del Señor. Iglesia, cierra tus ojos ahí donde estás y permíteme orar en esta mañana para dar introducción a lo que el Señor quiere hacer en tu espíritu por medio de la palabra, por medio de esa palabra de fe. Señor, bendito tú eres, oh Dios. Tu amor es inagotable, Dios. Tu favor es un favor que no se acaba. Señor, en esta hora, asístenos, oh Dios, con tu palabra, porque es tu palabra la que va a ser llevada a tu iglesia. Es tu palabra la que nos guía. Es tu palabra que nos guía por sendas de amor y de justicia. Es esta palabra de fe que es llevada, Padre, para cambiar el rumbo y el destino, Padre, de los hijos de esta casa. Que la palabra que salgan de mi boca sea la expresión de tu corazón, oh Dios, y que puedan dar en el blanco, Dios, que puedan traer propósito eterno en aquel que la recibe y en aquel que la escucha, por medio de esa fe que ahora obra en nosotros. Señor, te pido todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y la iglesia puede decir amén, amén. Bien, amados, seguimos, diga seguimos. Seguimos en nuestra temática que ya hemos titulado, ¿verdad? La dinámica del reino. Y digo seguimos porque le hemos estado dando continuidad a esta palabra. Hoy me toca, ¿verdad?, llevar la cuarta parte. Ya ha estado la pastora Bielka, el pastor Daniel, mi propia persona, y vuelvo nuevamente en esta semana para poder traer una temática importante dentro de lo que es la dinámica del reino de Dios, que es mentalidad de reino. Y te dije que en su cuarta parte, cuando nosotros iniciamos esta temática, dijimos esto, y quiero recapitular algunas cosas para traerlas presentes hoy día en tu vida. Y dijimos que la palabra dinámica viene del griego dynamis. Fue una de las cosas que apuntamos. Y dynamis significa fuerza, potencia. Y la iglesia del Señor tiene la dinámica de Dios porque tiene su fuerza, tiene su potencia. Inclusive hablamos de un ejemplo puntual, que si yo desconecto ese abanico, él pierde su potencia. Pero a diferencia de la fuerza eléctrica, diga, la fuerza de Dios, la potencia de Dios nunca se va, nunca se acaba. Porque yo puedo estar aquí hoy y de repente se puede ir la luz. No porque yo desconecté el abanico, sino porque el dínamo, el generador, el transformador que genera esa potencia se apagó. Pero la potencia que viene de Dios, diga, nunca se apaga, nunca se acaba. Por eso dice que tenemos la fuerza. La dinámica es la fuerza y la potencia de Dios. Y cuando tocamos esto, me fui a Colosenses 1:13, que quiero verlo nuevamente en esta mañana. Colosenses 1:11 al 13 dice: fortalecidos con todo poder. Dígale que está dado suyo. Nuestra fortaleza está en el Señor y con el poder de su fuerza. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza, dice, y paciencia, y con gozo
daréis gracias al Padre que nos hizo, diga, nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. No es que yo me libré del poder de las tinieblas. Cristo me libró, porque con mi fuerza yo no lo podía hacer. Con mi mentalidad humana yo no lo podía hacer. Y dice, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado. Diga, nos trasladó. Nos movió a otro escenario. Nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. La pregunta es en esta mañana, iglesia del Señor, ¿para qué? ¿Para qué nos trasladó Dios al reino de su amado Hijo? Y es la pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos 4 semanas predicando de la dinámica del reino de Dios. Y yo tengo que hacerme la pregunta, ¿para qué Dios me trasladó al reino de su amado Hijo? ¿Para qué? Hay un propósito de Dios para que Dios te trasladara al reino de su amado Hijo. Diga, para verlo, para verlo, para ver el reino Dios te trasladó, pero también para entrar al reino de Dios, pero también dice para poseerlo como herencia, para que todo eso se dé en tu vida y se dé en nuestra vida, para que yo pueda ver el reino, para que yo pueda hacer entrada triunfal al reino y para que yo pueda poseer ese reino de Dios. Tiene que haber algo en nosotros. Tenemos que tener, diga, una mentalidad de reino. Tenemos que tener una mentalidad de reino, porque Dios te puede haber hecho ver el reino de Dios, entrar a su reino, poseerlo, pero tú no sabes qué vas a hacer allí, porque la forma de pensar es importante. Y miraba esto, y quiero traer a colación este ejemplo, que muchos hermanos que viven en Alto de los Lagos, y qué bueno, porque yo sé que Dios está haciendo algo diferente allí por medio de ellos, pero te lo tengo que decir en título personal. Yo que estuve en el inicio, en el andar donde laboro, usted sabe donde yo trabajo, estuvimos conectados en todo momento en el traslado de esa gente de Colón hacia Alto de los Lagos por el tema de la luz. Pero a ellos se les instruyó, se les dio seminarios. Ellos pudieron ver el inicio de Alto de los Lagos. Pudieron entrar a Alto de los Lagos. Y ahora lo poseen como herencia. Poseen ese lugar como herencia. 3 principios poderosos del reino de Dios. Pero algo ha fallado. Muchos no han cambiado su forma de pensar. Muchos siguen pensando como pensaban antes cuando vivían en Colón, porque no han tenido un cambio de mentalidad. Y lo mismo sucede como hijos de Dios. Dios te puede haber movido, trasladado a su reino, pero si tú no tienes un cambio de mentalidad, vas a seguir operando como operabas en el mundo. Y hay muchos que siguen operando de esa forma, aunque fueron trasladados. Entonces hay una pregunta que hacernos: ¿para qué Dios me trasladó al reino de su amado Hijo? ¿Para qué la gente de Colón fue trasladada a Alto de los Lagos? Diga, para tener una mejor calidad de vida, pero también para tener un pensamiento diferente, pensar de forma diferente.
Ya no estar en el juega vivo. No. Conversábamos en estos días porque viene la segunda etapa. Y estuvimos allí viendo el avance de la segunda etapa con la gente del MIBI. Y me decían, wow, ingeniero, ustedes tienen una ventaja aquí, decía la gente del IDAN. A ustedes no les pueden robar la luz, porque todos los que están allí son prepagos. Yo le dije, no, ¿cómo hace eso? Hay gente que no está hurtando luz, porque se han metido dentro del transformador. Pero el IDAN dice, nosotros nos roban luz, nos roban el agua. Pero es un cambio de mentalidad. Saber que ahora poseo algo y hay una responsabilidad en mi vida de poder ser diferente. Y cuando Dios te trasladó de las tinieblas a la luz admirable y te trasladó al reino de su amado Hijo, tú tienes que venir con un cambio de mentalidad. No podemos seguir pensando como pensábamos antes. Por eso diga, mentalidad de reino. Mentalidad de reino, amados. Y permítame esta mañana definir esta palabra, porque es clave para nosotros. La palabra mentalidad, el diccionario la define de esta forma: como una forma de pensar, un modo o forma de pensar, un hábito o característica de una actitud mental que determina cómo usted interpreta o responde a las situaciones ahora de la vida. Y repito, ¿qué es mentalidad? Diga, forma de pensar. Un hábito quiere decir que ahora mi forma de pensar se tiene que convertir en un hábito, algo que sea natural para mí, porque ya no pienso como pensaba en el mundo. Debe ser una característica de nosotros como hijos de Dios, una actitud mental que determina cómo usted interpreta o responde a las situaciones de la vida. Por eso mucha gente dice, yo estoy pasando el Niágara en bicicleta, pero yo veo a mi vecina, veo a mi vecino, que ellos están tranquilos, pero ellos no han entendido que usted es un hijo de Dios. Y la forma de pensar, de atravesar las circunstancias, no es como la atraviesa el mundo. Es porque estamos en Cristo y nuestra forma de pensar ahora está ligada al Señor. Y ya no pienso como piensa el mundo, que cree que esto se va a acabar, que esto se terminó. Diga, todavía hay vida en Cristo. Por eso estamos aquí como la iglesia del Señor. Y es una forma de pensar, amados. Mentalidad, forma de pensar, hábito, característica, actitud para interpretar, dice, o responder a la circunstancia. Por eso diga conmigo, mentalidad de reino. Y quiero que usted siga repitiendo esto, porque tiene que venir aquí una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino es la única forma para que el reino de Dios y su cultura, ¿qué cultura? La cultura del Señor se expresen a donde diga, en nosotros. Un cambio de cultura. Por eso te ponía el ejemplo de los hermanos, de las personas que han sido trasladadas a Alto de los Lagos, porque tiene que haber un cambio cultural. Y eso opera también en nosotros como hijos de Dios. Tiene que haber un cambio cultural que se exprese en nosotros para poder entonces disfrutar de los derechos de la herencia del reino. Y hay mucha gente que no disfruta de la herencia del reino de Dios. Muchos hijos no están disfrutando. ¿Por qué? Porque no han tenido un cambio de cultura, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Y solamente falta tener ese cambio en nosotros para poder ver que ese reino, ¿verdad?, se manifieste
diga, se manifieste en nuestras vidas. Para que el reino de Dios se manifieste en nosotros, amados, diga, tiene que haber un cambio de mentalidad. Y la escritura cita en 1 Corintios 2:16. 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Dice la escritura. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuánta gente, hermanos en la fe, repiten esta expresión? Tenemos la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, pero no estoy operando como Cristo opera. Tener la mente de Cristo es tener la mentalidad de Cristo. Si tenemos la mente del Señor, tenemos que actuar como Cristo. Si tenemos esa mentalidad del Señor, tengo que actuar como Cristo. Porque desde el inicio de la intervención del Señor en el mundo hasta su salida triunfal, siempre su lenguaje fue un lenguaje de reino. Porque Él tuvo una mentalidad, diga, de reino. Tuvo una mentalidad de rey. Cristo siempre tuvo una mentalidad de rey. Y su mensaje fue de reino. Aún Apocalipsis dice que en su vestidura, y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dice Apocalipsis. Pero sigue diciendo Apocalipsis, y pelearán contra él y no lo vencerán, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Siempre tuvo la actitud de ser un rey, actuar como un rey. No solamente Cristo es rey, señores, sino que Él piensa y actúa como rey. Y allí está la diferencia, en que yo pude ser trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora soy llamado rey y sacerdote para el Señor, pero no estoy actuando como ese rey. No estamos actuando como ese rey. Hay muchos hijos que dicen ser hijos, pero no piensan ni actúan como hijos de Dios. ¿Quién ha escuchado esto? Que el hombre del mundo dice, y eso que Daniel es hijo de Dios. Imagínate, porque lo ven en una actitud del mundo. Quiere decir que no ha habido un cambio de pensamiento en él. Es un ejemplo que estoy poniendo con el pastor Daniel. Y la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Y yo les comentaba ayer, cuando estábamos en Arcoíris, uno de los señores que estaba allí, él en un momento trabajó conmigo, pero ahora trabaja en la comisión del canal. Y él es un poco antagónico con las cosas de Dios. Y cuando uno escribe algo, él siempre tiene algo contrario, ¿verdad?, para opinar. Pero un día él me escribió y me dijo, voy a decirle algo, señor Reynolds. Yo no voy a la iglesia, pero yo puedo verlo a usted. Y yo puedo decir y dar fe de quién es usted. Y él estaba allí ayer y llegó al cuadro y dice, vengo a saludarlo. Tenemos como 15 años que ya no laboramos. Porque para él el pensamiento es, y Daniel lo puede decir, que todos los pastores roban, que se lucran, que levantan imperios. Y él siempre tiene una palabra antagónica. Pero cuando él ve que tú puedes operar, actuar y pensar como el rey,
No solamente decir soy hijo de un rey, soy rey, sino que tu actuar, tu pensar sea como Cristo, como ese Rey de reyes y Señor de señores. Porque es la iglesia que manifiesta esa vida. Por eso cuando Cristo empezó ese ministerio, cuando descubrió, ¿verdad?, que su mensaje era un mensaje de reino, siempre estuvo en su mente y en su corazón ese mensaje de reino. Siempre estuvo en su pensamiento. Por eso dice la escritura en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, no dice por un momento, dice desde entonces. Quiere decir que desde su inicio hasta el final de su ministerio terrenal, siempre predicó de la vida del reino. Siempre predicó, siempre estuvo en él. Quiere decir que en nosotros la expresión de la palabra no es un tiempo, no es 2 horas, no es 3 horas, diga, es siempre. Yo tengo que hablar como Cristo siempre. Amados, tenemos que estar claro que el reino de Dios, diga, está dentro de nosotros. No es algo físico. Porque el pensamiento humano cree que es algo físico, que el reino de Dios es físico. No, diga, es espiritual. Y estar dentro de nosotros está ese reino de Dios. Y tenemos que manifestarlo cuando andamos y caminamos como Cristo. Cuando yo ando y camino como Cristo, yo manifiesto el reino de Dios. Y dice el salmista: afirma mis pasos. Y me gusta esto, porque el salmista dice: afirma mis pasos en tus caminos. No en mi camino, no en mi camino. Afirma mis pasos, Señor, en tus caminos, para que mis pies no resbalen, para que yo no pueda tropezar, para que yo no pueda caer, para que yo no me pueda desviar del camino. Porque cuando me desvío del camino, no es del camino del Señor. Porque si Él afirma mis pasos en su camino, diga, el que camina conmigo y me lleva de la mano es Cristo. Pero cuando yo me desvío, porque quiero caminar en mis caminos, en el camino mío, por eso tenemos que caminar como iglesia, manifestando siempre el reino de Dios. Un reino de Dios que cumple con los propósitos del Señor para esta generación. Diga, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Pero tenemos que cambiar, diga, nuestra forma de pensar. Tenemos que tener una mentalidad de reino. Diga, reino. Mentalidad de reino. Y me gusta cómo se escribe la palabra reino en inglés. Creo que está allí, sí. Es una palabra compuesta. Y estudiando esto, la palabra reino en inglés es kingdom. Kingdom es una palabra compuesta. Dice king de rey y dom de dominio. Reino en español es reino, sí, pero en inglés dice kingdom. Quiere decir que somos reyes y tenemos dominio. En otras palabras, cuando estamos hablando de reino, estamos hablando del dominio del rey. Cuando estamos hablando del dominio del rey, estamos hablando de la intención original de Dios desde el comienzo. Desde el comienzo, diga, de la creación de todas las cosas. Porque Él quería establecer una mentalidad de reino desde el inicio en el hombre. Que el hombre sí
tuviera un reino, pero que también tuviese dominio. Porque a veces decimos, poseo esto, pero no tengo autoridad sobre esto. ¿De qué me vale decir que poseo la vida de Dios y yo no puedo manifestar esa vida de Dios donde quiera que vaya? Entonces no tengo dominio de lo que hoy poseo, porque estoy supereditado a lo que dice el ambiente, lo que dice el mundo. Por eso muchos no manifiestan la vida de Dios, porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Que soy un aleluya, que soy un religioso, que me creo ahora. Usted es rey, usted tiene un reino y usted tiene un dominio. Por eso te dije que estamos hablando del dominio del rey. Estamos hablando de la intención original de Dios desde el comienzo para establecer una mentalidad de reino desde el inicio en el hombre. Miremos Génesis 1:26. Y me gusta esta versión, la Nueva Biblia de las Américas. Porque la intención de Dios siempre fue establecer un hombre con una mentalidad de reino. Desde el inicio de la creación fue la intención de Dios. ¿Y qué dice Génesis? Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál era la imagen de Dios? Diga Rey y Señor. Rey y Señor. Esa era la imagen de Dios desde el inicio de las cosas. Y dice, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. La intención original de Dios era que el hombre creado a su imagen tuviera, diga, gobierno, tuviera dominio sobre aquellas cosas que están en la creación. Tuviera ese dominio con una mentalidad, diga, de reino. No es cuando Cristo empieza su ministerio. El lenguaje de Cristo fue ese, reino. Pero eso no inició allí. Fue desde el inicio de la creación donde Dios puso en el hombre creado su semejanza. Él es rey y rey, señor y señor de todas las cosas. Y cuando Él estableció el hombre, lo estableció con una mentalidad, diga, de reino. Por eso dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Diga, mentalidad de reino. Pero Adán y Eva dejaron de pensar como Dios. Usted conoce la historia. No voy a volver allá, pero tengo que afirmar esto. Adán y Eva dejaron de pensar como Dios. Dejaron de pensar como Dios y perdieron el dominio de todas las cosas. Dejaron de pensar como Dios. Cuando tú dejas de pensar como Dios, tú pierdes el dominio de las cosas que fueron dadas a tu vida. La gente dice, he caído, he pecado. Pero hay que preguntarte, ¿dejaste de pensar como Dios piensa? Porque el pecado no llega solo. El pecado llega por algo, por alguien, sí. Pero tú tienes que pensar si eso agrada a Dios. Si realmente lo que voy a hacer agrada a Dios, vino a tu mente. Adán y Eva dejaron de pensar y perdieron el dominio de las cosas. Hoy la iglesia del Señor puede estar en un nivel superior de gobierno y autoridad si entendemos lo que es tener una mentalidad de reino. Hoy la iglesia podría estar en gobierno, en autoridad, pero no lo está.
Y no estoy hablando de brazos abiertos. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Podía estar en autoridad. Viniéndose acá, veía a la gente del PRD moviéndose. Hoy hay elecciones internas. Están preparando su gobierno interno porque quieren seguir en autoridad, gobernando sobre el país. Y el tema no es político. Si usted es PRD, anunfista, usted sabrá. Pero lo que quiero decir, que la mentalidad de ellos es seguir gobernando sobre la tierra, sobre el país. Y hoy la iglesia del Señor puede estar en un nivel superior de gobierno y autoridad si entendemos lo que es tener una mentalidad de reino. No dependiendo de los políticos, sino dependiendo del Señor, dependiendo de Dios, sabiendo que Él es aquel que nos coloca. ¿Qué dice Efesios 4:17? Esto pues digo y requiero en el Señor. Diga, es un requerimiento. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no estén pensando como piensan los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya yo no puedo estar pensando como piensa el mundo. No puedo pensar como piensan aquellos que están sin Dios, porque tengo una forma diferente de pensamiento. Y Pablo dice, hey, esto digo y requiero en el Señor. Y no está diciendo él, yo Pablo, requiero esto en el Señor. Que ya no andéis, diga, que ya no pensemos como piensan los del mundo. Ya no piensen como piensan ellos, que andan en la vanidad de la mente, de su mente. Amados, tener una mentalidad de reino es ser como David. Es ser como David. Es ser atrevido. Es ser como ese joven David que venció a Goliat. ¿Qué David dijo en un momento? Cuando aquellos, el ejército de Israel, con Saúl y todos ellos, tenían una forma de pensar diferente, que no podían con Goliat. Y dice David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tuvo una forma de pensar, diga, diferente, porque tuvo una mentalidad diferente. No pensó como sus hermanos, no pensó como los gentiles, tuvo una mentalidad diferente. Por eso dice Efesios, ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis. Hay gente que para todo pone pero. Vamos a hacer esto. Tienen una forma de pensar totalmente diferente. Y de verdad son gente que no pueden estar donde están los hijos de Dios. Yo se lo digo a los muchachos que trabajan conmigo. Si usted no piensa más allá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Créalo que usted no sirve para este trabajo. No sirve para este trabajo. Tendrá otra afición, pero para este no. Porque aquí andamos en avanzada. Aquí andamos por delante de las cosas. Aquí andamos viendo más allá de lo que ven nuestros ojos. Y eso es en lo natural. Cuanto más en lo espiritual, iglesia. Cuanto más en la obra del Señor.
Pensar diferente. Ya no andes como los otros gentiles. Piensa diferente. Josué y Caleb, usted conoce la historia. Josué y Caleb en un momento salen con los 12, dice, a explorar la tierra. Pero aunque unos pensaron diferente, que no se podía poseer esa tierra. Por eso te dije, hay gente que dice, no se puede. Vamos a penetrar arcoíris. Vamos a penetrar ese lugar para predicar la palabra. Lo que hicimos ayer. Vamos a penetrar otros lugares. Habrán algunos que dirán, ahí no se puede. Ahí la gente es dura. Ahí la gente de repente no reacciona. No. No es lo que diga la gente, es lo que Dios ya ha dicho. Por eso Josué y Caleb no pensaron como los otros. Ellos pensaron diferente. Tuvieron una mentalidad de reino al decir, la tierra que recorrimos. Mira el pensamiento de estos hombres. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Otros dirán, allí no se puede. Estos hombres dijeron, es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará en su tierra. Es su tierra que fluye leche y miel. Pensaron totalmente diferente. Porque a veces vemos con los ojos naturales y no vemos con los ojos del Espíritu. Por eso tu forma de pensar no tiene que ver con lo que tú estás viendo, sino con lo que está dentro de tu espíritu. ¿Y qué está dentro de nosotros? Diga Cristo. Diga Cristo. Cristo está en nosotros y nuestra forma de pensar es diferente. Por eso, iglesia, las cosas van a ser diferentes cuando entendemos lo que es el mensaje del reino de Dios. Caleb y Josué entendieron el mensaje. Por eso fueron diferentes. Y cuando tú entiendes el mensaje del reino de Dios, y escúcheme bien, entenderlo, vivirlo, abrazarlo, entonces podremos tener una capacidad de pensamiento superior. Y digo superior porque la palabra de Dios, diga, nos hace sabios. No superior por lo que yo estudié. Yo no soy superior al hombre por lo que yo tengo. Porque muchos creen que somos superiores por lo que hoy tú tienes, por lo que tú posees materialmente. No, diga, son cosas. Somos superiores porque poseemos la palabra de Dios, la palabra más segura. Por eso dice, tu forma de pensamiento, la capacidad de pensar será superior, porque la palabra de Dios nos hace, diga, sabios. Romanos 16:19. Dice la escritura, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros, porque quiero que sepáis, que seáis, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Como hijo de Dios, yo tengo que ser sabio para pensar en el bien, pensar en lo bueno, lo puro, lo que agrada a Dios, pero ingenuo para el mal. Que me dejen ser ingenuo, que tú no conoces. No conozco. Joven que me escucha en esta mañana, adolescente que me escuchas, tienes que ser sabio para el bien, tener un pensamiento sabio para las cosas de Dios, pero ingenuo, dice, para el mal. Si hoy alguien te ofrece algo, señorita, y te dice, tú sabes que para ser mi novia tienes que acostarte conmigo,
Mejor ser ingenua, pero ser sabia para decir no. Porque mi forma de pensar, dígalo, es diferente a los gentiles. No es lo que hacen las otras niñas. No es porque mi amiguita del colegio, ahora que ustedes están reunidos ahora presencialmente, porque viene esto, la presión de grupo. Siempre ha habido presión de grupo. Siempre ha habido presión de grupo. Siempre ha habido bullying. Siempre. ¿Cuánto bullying yo no atravesé? Y no pequeño, estando en la náutica, por mi color de piel. Que un chiricano me decía, tú eres mi sombra y tienes que hacer lo que yo haga. Todo un año, no un tiempo, no 2 meses. Y no me he muerto, pero soy más fuerte en el Señor. Porque tuve una forma de pensar diferente. Por eso, iglesia, tenemos que ser sabios para el bien. Pensar diferente. Ingenuos para el mal, dice. Cambiar nuestra forma de pensar. Fue la demanda primaria que Juan y Cristo emplazaron en sus oyentes. Cambia tu forma. Juan comenzó a predicar, Cristo comenzó a predicar del reino, para que la gente pudiera abrazar las verdades de ese reino de Dios. Porque según el modo de pensar del mundo, a veces las cosas para los hijos de Dios no van a suceder. Te dirán, así como ustedes están pensando, así no es. Es de esta forma, ¿ve? Del juega vivo. Y lo que Juan quería hacer, que la gente tuviera un cambio, diga, de pensamiento. Porque lo que el mundo ve imposible, para Dios, diga, es posible. Para Dios siempre será posible. Por eso Mateo 3, 1 al 2 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando, dice la Escritura, en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche, cuando uno se arrepiente, cuando tú te arrepientes de algo, o una persona se arrepiente de algo, diga, porque ha cambiado su forma de pensar. Yo iba a hacer esto, me arrepentí, fue porque cambió mi forma de pensar. Me arrepentí de hacer el mal, cambió mi forma de pensar. Por eso cuando uno, ¿verdad?, se arrepiente, es porque diga, hubo un cambio en su forma de pensar. Y Juan lo que estaba diciendo a la gente, cambien su forma de pensar. Adopten ahora la mentalidad del reino de Dios, que ahora se ha acercado a ustedes. Cambien su forma de pensar. Por eso el apóstol Pablo, cuando miramos Romanos 12, enseña que la renovación de nuestra forma de pensar o nuestra mentalidad del mundo tiene que ser llevada a una mentalidad de reino. Pero solo se logra por medio de un proceso, diga, continuo, y no de un suceso repentino. Repito esto. Nuestra forma de pensar a una mentalidad de reino solo se va a lograr por medio de un proceso, diga, continuo, y no es un suceso repentino.
Porque a veces pensamos que es así. Y ahí fue la falla que le dije a la licenciada del MIBI en estos días. Ustedes quieren llevar a la gente a una charla y que ellos cambien su forma de pensar ya, de forma repentina. No, porque es una conducta que tienen arraigada. Tiene que ser un proceso continuo. Se les dio la charla, los movieron, tiene que estar con ellos, hablándole, llevándole. Es un proceso continuo y verás entonces el cambio de mentalidad. Pero diga, esa labor la va a hacer la iglesia del Señor. En la forma humana no se puede. En la forma humana no se puede. Solamente es en la forma de Dios. Y la iglesia del Señor, diga, va a penetrar ese lugar para cambiar la forma de pensamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, es un proceso continuo y no un suceso repentino. El hijo pródigo. ¿Qué tuvo el hijo pródigo? Tuvo que pasar por un proceso continuo, amados, para cambiar su forma de pensar. De una mentalidad de mundo a una mentalidad de reino. Y qué bueno cuando miramos la escritura del hijo pródigo, porque nos sirve para muchas enseñanzas. Ya la hemos usado muchas veces, pero hoy la quiero traer con la forma de pensamiento. El hijo pródigo, la escritura cita que cuando hubo malgastado, vino una gran hambre, comenzó a pasar necesidad. Tuvo que pasar por un proceso continuo. Fue procesado. Usted conoce la historia. Él salió muy fogoso de la casa del padre, con todos los bienes. Pero dice, cuando empezó a tener hambre, cuando hubo malgastado todo, comenzó a pasar y tener necesidad. Tuvo que pasar por ese proceso continuo en su vida, por su mentalidad de mundo. Pero cuando pudo pensar con una mentalidad de reino, cuando pudo pensar diferente, cuando tuvo un pensamiento diferente, contrario al primer pensamiento cuando salió de la casa del padre, él pudo decir, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tuvo una forma de pensar diferente, un cambio de mentalidad. Una mentalidad de reino te hace reconocer que tú perteneces a un reino eterno. Él reconoció a dónde pertenecía. Tuvo que pensar, pasar por un proceso. Y a veces Dios nos lleva en procesos para que podamos cambiar nuestra forma de pensamiento. No pensar como piensan los gentiles. Y este joven tuvo que pasar por eso. Por eso te digo, una mentalidad de reino te hace reconocer que tú perteneces a un reino eterno. Por eso él pudo decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Forma de pensar diferente, iglesia. Diga, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar. Este joven tuvo que cambiar su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Por eso Romanos 12, 1 al 2 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios
que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación, dice, de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto, amados. Y perfecto. Y perfecto. Por eso hay 3 formas de una mentalidad de reino que Romanos 12, 1, 2 nos trae. Primero, hacer una rendición diaria de nuestra voluntad al Señor. ¿Cómo me estoy rindiendo al Señor día a día? Una rendición diaria. No es porque me rendí ayer, no. Todos los días me tengo que rendir a Dios para que mi forma de vida, de pensamiento sea diferente y agrade a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Entiendo que para formar una mentalidad de reino, él tenía que rendirse a Cristo. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se rendía todos los días al Señor. Segundo, renunciar diariamente a la forma de pensar y vivir que el sistema o el mundo me quiere imponer. Y se lo decía a los jóvenes, lo que el sistema te quiere imponer. Si todas mis amiguitas tienen novio, yo también tengo que tener novio. Si ellas se están acostando, yo también tengo que acostarme. No, renuncia a esa forma de pensamiento del sistema, del mundo. Renunciar. Lo segundo es renunciar, iglesia. Dice Pablo, estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y tercero, hacer una renovación diaria de nuestros pensamientos para pensar correctamente. ¿Qué estoy pensando hoy? ¿Qué estoy pensando mañana? Una renovación continua. Y eso solamente se logra derribando todo argumento que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios. Porque vendrán cosas a tu vida que se quieran levantar en contra del conocimiento de Dios. Por eso yo tengo que todos los días, renovar mi entendimiento. Y eso se hace por medio de la palabra de Dios. Si yo sigo leyendo cualquier cosa que no sea la palabra que me alimente, ¿qué va a renovar mi mente? Las cosas del mundo. Por eso dice, renueva. Amados, tener una mentalidad de reino es saber que se trata, de Cristo, no de nosotros. Por eso tengo que rendirme todos los días, renunciar todos los días y renovarme todos los días en el Señor. Quiere decir que es 24/7 en Cristo. 24/7. Para que esa mentalidad de reino ahora pueda asumir esa posición que tenemos en Él. Yo tengo una posición de bendecido en el Señor por mi forma de pensar, por mi forma de actuar. Los músicos ya pueden subir. Tenemos una posición diferente. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios, el Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué? En lugares celestiales, en Cristo. Él nos bendijo, porque ahora tenemos una forma de pensar, diferente. Tú y yo somos bendecidos por el Señor. No somos bendecidos porque tenemos cosas. Y la gente cree que la bendición de Dios viene porque tengo cosas. No.
diga no. Yo soy un bendecido por Dios, por el Señor, porque soy su hijo. Tenemos las cosas porque son añadidas a nuestra vida. Y si no la tengo, o si lo que hoy tengo del Señor se pierde, diga, no se pierde mi bendición, porque eso son solamente cosas. Son cosas. Y es la forma de pensar que el Señor quiere que tú y yo arraigamos en esta hora, iglesia. Porque las cosas terrenales se podrán perder, pero la bendición de Dios, diga, es eterna. Es eterna en nosotros. Forma de pensar, iglesia. Forma de pensar. Y termino con esto. Tener la mente de Cristo implica que tú y yo poseemos un modelo de pensamiento que no está sujeto, diga, no está sujeto a una mentalidad carnal. Nuestra forma de pensamiento no está sujeta a un enfoque del gobierno. No está sujeta a lo que diga el sistema. No está sujeta a algo que se limita en el hombre. No, porque esos son asuntos temporales. El gobierno es temporal. Las cosas que tenemos físicamente también son temporales. Porque hoy lo puedo tener y mañana no. Pero una mentalidad de reino, diga, es eterna. Me ayuda a tomar decisiones en los momentos de crisis. ¿Cómo estamos pensando hoy? ¿Cómo voy a enfrentar las cosas que vienen por delante? Todo está subiendo. Sube la gasolina, sube el alimento. Pero ¿cómo voy a enfrentar esas cosas? Diga, con un pensamiento, con una mentalidad de reino. Que las cosas van a subir, sí. Pero mi forma de pensar va a ser diferente. Porque mi forma de pensar no está sujeto a las cosas temporales, ni está basada en circunstancia, sino en la seguridad de la palabra de Dios que me habita. Y hay una palabra de Dios en tu vida. Hay una palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros. Hay una palabra de Dios que ahora nos edifica. Iglesia, tú tienes una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios te hace tener una mentalidad de reino, que te hace ver y entender que Cristo es el todo en nuestra vida. Cuando yo tengo esa palabra, yo puedo entender que Cristo es el todo en nuestra vida. Que fuimos renovados en nuestra forma de pensar. Fuimos renovados en esa forma de actuar. Que nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Que mi forma de pensamiento es diferente a los gentiles. Porque tengo un pensamiento de reino. Esto hace una mentalidad de reino, iglesia. Nos hace operar en la libertad, en la plenitud de Dios que está en Cristo. Nos hace operar en esa verdad, iglesia. Porque ahora Cristo nos habita. La gracia de Dios nos habita. Y se hace tangible y vigente en nosotros. Esa gracia ahora la gente la puede ver. Y puede ver al Cristo que opera en nosotros. Hoy tú y yo estamos gobernando. No por nuestra capacidad humana, sino por la forma de pensamiento que tenemos en el Señor. Iglesia, yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora.
Porque hay una forma de pensamiento diferente que nos abraza a nosotros como hijos de Dios. Esa forma de pensar que se hace tangible, se hace vigente en nosotros cuando nuestra forma de pensar es gobernada por un pensamiento de reino, un pensamiento que me redime al evangelio de la gracia que es en Cristo. Porque hay una palabra de gracia que nos lleva a buscar todos los días lo justo y lo bueno, lo que agrada a Dios, lo que agrada al Señor. Forma de pensar. Josué y Caleb tuvieron una forma diferente de pensar. Cuando otros dijeron, no se puede, esa tierra nos va a comer, ellos dijeron, es una tierra que produce leche y miel. Yo no sé qué pensamiento hoy tú tendrás. ¿Cómo está tu forma de pensar sobre las cosas? Pero yo tengo que decirte que hay una dinámica del Señor que impronta tu vida por medio de la palabra de fe. Esa palabra que te hace hablar, pensar y caminar diferente. Porque es Cristo en nosotros, diga, la esperanza de gloria. Oh iglesia, levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo, porque de allí viene tu socorro. Tu socorro viene de Jehová, aquel que hizo los cielos, aquel que hizo la tierra, aquel que te dio una forma de pensar diferente. Señor, creemos en esa palabra, una palabra de fe que me hace obrar diferente, me hace caminar diferente, me hace pensar en lo bueno, en lo justo, en lo agradable, Padre de la gloria. Porque hay un poder que se manifiesta, que es la vida del resucitado. Dice, desde que inició su ministerio, empezó Cristo a predicar del reino. Padre, que eso sea mi mentalidad, mentalidad de gobierno, mentalidad de rey. Así como tú estableciste desde el inicio de la creación que tuviéramos dominio sobre las cosas. Iglesia, comienza a dominar lo que te quiere hacer retirarte del camino de Dios. Comienza a ejercer dominio sobre lo que quiere cambiar tu matrimonio. Comienza a ejercer dominio sobre la conducta de tus hijos, lo que los quiere hacer irse hacia atrás. Porque tú tienes la palabra más segura, la palabra de fe, la palabra de Cristo, la palabra que cambia todo pensamiento. La palabra que te dice arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Hoy me arrepiento, Señor. Vuelvo, Padre, a pensar como lo que era, hijo, y si hijo, heredero de tu gracia. Levanta tus manos en esta hora y alaba a Dios. Pon la expresión de tu corazón. Oh Señor, te alabamos, te exaltamos, Dios. Oh Santo, oh sí, Señor. Todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Nada importa más que tú, Señor. Nuestra forma de pensar es en Él. Todo el universo. Ya no pensamos como piensan los gentiles, Lejos de ti, Jesús. porque todo gira en pos de ti. Jesús, el centro eres solo tú. ¿Cuántos podemos decir, Señor, tú eres el centro de mi vida, de mi familia, de mi casa, Señor? Vamos, dilo con nosotros. El centro de mi vida es Jesús. Tú eres el centro, Dios. El centro de mi vida es Jesús. Cada palabra que brota, mi palabra, mi fe, Principio y hasta el fin. porque hay un principio, Has sido y siempre lo serás. Oh Cristo, Cristo, Vamos, dile Cristo. Cristo. Tú eres el centro. Oh nada, Nada importa más. oh nada importa más que Cristo en nuestra vida. Oh, tú eres, Señor, Todo el universo. tú eres nuestro universo entero. Gira en pos de ti, Jesús. de ti, Jesús. Hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi Vida eres tú, sí, mi vida eres tú. de mi ser hasta el cielo. Oh, hasta el cielo, Cristo sea tú sigues siendo el centro, Dios. vida. Oh, mi vida, vida, De mi ser hasta el cielo. Cristo, sea el centro. Mi vida eres tú. Vamos a ir una vez más. De mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Sí, Mi vida eres tú. nuestra vida eres tú, Señor. dentro de tu iglesia. Nuestra vida seguirá siendo tú. Nuestra forma de pensar tiene que ser como Cristo. Su mentalidad hoy la poseemos. Tenemos la mente de Cristo. Piensa como Cristo. Actúa como Cristo. Manifiesta el poder de Cristo. Ahora, porque el pensamiento del reino no es un tiempo, es eterno en tu vida. Que tu forma de pensar sea la forma de guiarte y que otros puedan verte a ti manifestando el poder, la gracia y la autoridad de Cristo. Porque ya